buenas tardes al país, a todos los amigos oyentes de esta Z101 y a través de Z101 Digital para el Facebook, para el Twitter y para el Instagram. Igual a los amigos que nos ven a través de ZTV en YouTube. Y de hecho que nos ven correctamente porque el portal de YouTube ZTV genera muchísima audiencia e incluso pues hay gente que nos ve en horarios diferidos. Saludos a todos, a los amigos que están en otras naciones y en otros estados de los Estados Unidos, sobre todo, que es un espacio importante, que nos escriben a través de las redes personales Aníbal Díaz 1 y Aníbal Diputado. Les pido siempre que me den la moratoria, porque a los que nos escriben desde Europa les respondo en un horario muy diferido de lo que recibo los DM, y es que ustedes saben que tienen unos horarios de diferencias que son importantes. Lo que está pasando con este tema del coronavirus en diferentes espacios del globo terráqueo, ya más de 102 países que tienen incidencia del tema, nos obliga a ocuparnos. Sin embargo, quiero hacer un introito y decir que muy particularmente en el tema de quien ya se ha identificado y que será anunciada formalmente más tarde como la compañera de boleta de Luis Abinader, el compañero Luis Abinader como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y Aliados. Yo creo que es el perfecto derecho que tiene un candidato presidencial de llevar con quien se sienta cómodo. Sin embargo, solo con mucha responsabilidad subrayar de que durante varios días Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, estuvo teniendo una importante labor de conversación entre el candidato presidencial Luis Abinader y David Collado. Lógicamente, todos los temas se circunscriben a la intención de Luis de ponderar opciones y de él establecer criterios con otras personalidades que él entendía que podían también acompañarlo. Y en el caso particular de David Collado, los que los conocen, que ya a Dios las gracias mucha gente sabe, que yo creo que su principal prenda es la honestidad. Y ese tema de que si pidió, que si no pidió, pocas veces me refiero a eso porque entiendo que es uno hacerle juego a los mediocres y a los resentidos. Nada que ver, conversaciones claro que la hubo. Carolina y otros muy importantes y prestigiosos hombres del país que han jugado ese rol en momentos importantes del país, con Peña Gómez, con otras instancias como fue con el propio Hipólito Mejía en su momento, y que hoy le tocó ser consejeros, ser mediadores de conversaciones con Luis Abinader, con David Collado y con Carolina Mejía, que fue quien también tuvo un rol importante. La única conversación, pensar, valorar, sopesar la idoneidad de ser compañero de boleta, de llevarlo, de ese propósito que finalmente, pues evidentemente ha decidido Luis que sea otra persona, lo cual es su derecho, lo cual se respeta y todo el apoyo a lo que él ha decidido. Lógicamente, en su momento, quizá más rápido de lo que podemos pensar, David Collado tendrá a bien presentar su propia posición, no de ese tema, porque de ese tema nada que valorar que no sea respetar y auspiciar de la mejor forma lo que él ha decidido, sino en cuanto y tanto se refiere al futuro de su carrera política, de sus pasos a dar, que evidentemente serán siempre, como lo ha hecho, marcado por la honorabilidad, por la decencia, por el respeto, por ese criterio prudente de hacer las cosas y sobre todo de respaldar lo mejor de lo mejor. En cuanto al tema principal que quiero pues compartir con ustedes y nosotros, el coronavirus, vi durante un buen espacio los videos de los relatos que se construyen
en Italia sobre todo y en España. Cómo las primeras regiones en Italia iban generando una cuarentena, otra cuarentena, y cómo se decide a través de cierta incidencia en función de la demografía de cada una de las regiones, cuando se tenía unos niveles de incidencia, no necesariamente que fuera con síntomas o que fueran asintomáticas, sino cuando tenían incidencia con los rasgos, con las manifestaciones del virus, entonces empezaba a decretarse, a resolutarse la cuarentena de esa región. Un 10% se toma como una medida ya con carácter epidemiológico para tomar esas resoluciones. Ahora hemos visto como ya no solo son regiones de Italia, sino como ya todo Italia está con una serie de medidas, desde el secuestro aéreo, que implica el cierre de lo que es la entrada y salida de vuelos comerciales, y bajo el tema de restricciones y ciertos parámetros, permitir entonces la entrada y la salida. Ahora se suma el tema de España, que también ha suspendido docencia a nivel de universidades. Primero estuvo el tema de docencia escolar, ahora también universitaria. Aquí, más cerca, en el propio continente, El Salvador ya ha restringido vuelos absolutos desde varios importantes países. Y la verdad es que viendo todo ese escenario que tenemos, incluso con una persona que falleció en Florida, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, y que había pasado por la República Dominicana. El caso de la persona aquí, del edificio o la torre empresarial, que se dice que tuvo contacto con varias personas. Cuando uno empieza a ver y va pues hilando un hilo con otro, yo creo que lo más responsable que uno puede hacer es pedir tanto al liderazgo político, pues que sea responsable, que actuemos a la altura de este fenómeno. A los médicos, por demás, a los médicos, una marcha. Bueno, pero si es una marcha para ir a llevar un instructivo de qué es el coronavirus, de qué debe hacerse, de cómo debe uno protegerse, de cuáles medidas uno puede tomar de forma preventiva, de cómo uno debe tratar una vez se identifica el tema en un paciente, bueno, todo eso es posible. Pero cualquier otra manifestación, cualquier otra reacción que haya, que no sea en consonancia con colocarse usted a ser parte de la solución, de la prevención de este problema, es usted descalificarse como dirigente. Porque aquí estamos hablando que ya nuestros principales destinos turísticos están siendo tocados. El tema, cuando arrancó con China, mucha gente decía, y lo decía como a tono de chiste, de aquí a la China, eso no nos llega a nosotros. Y fíjense cómo vamos. Esto es un tema sumamente serio. Generar la autoridad suficiente, la responsabilidad suficiente, pero nunca jamás asumir el tema con un criterio de politización. Es un tema serio que no tiene ningún tipo de ribete partidario y que nos reclama, sobre todo a quienes hoy tenemos mayor vocación de poder, generarle al país un comportamiento que vaya no solamente con el criterio de forma, sino también de presentar que usted tiene la autoridad suficiente para administrar fenómenos como estos, que no distinguen colores, que no distinguen partidos y que cada uno de nosotros tiene en su propio círculo familiar un caldo de cultivo que a cualquiera le puede generar un problema. Aquí lo que hay que asumir con dignidad y entender que no todo, Francis, es política.